o de una edad muy distinta a la nuestra, y estamos nosotros ahí, nos sintamos medio incómodos. Y lo que muestra este modelito de Schelling es que personas como nosotros, que valoramos la diversidad, bajo ciertas reglas de juego, generaríamos también barrios segregados. Bueno, comento un montón de ejemplos para que se entienda el punto central, creo yo que es súper antiintuitivo, y es que la conducta, si la economía está bien, algo que puede ser un error en mí, por el acomodamiento óptimo frente a las reglas de juego que se perciben en el entorno. Bueno, y Profe, esto discúlpame. Sí, ¿Se llama modelo de Schelling? El modelo de Schelling, S-H-E-L-L-I-N-G. Ah, ok, gracias. Lo van a ver seguro, a veces se lo llama el modelo del tablero de ajedrez. Schelling cuenta lo siguiente, que, o es una historia que yo escuché alguna vez, que Schelling toma un tablero de ajedrez y tira fichas negras y blancas arriba, y entonces quedan distribuidas azarosamente las fichas. Y en un escaque, en un cuadradito, quedan, por ejemplo, 3 blancas y una negra. Y en la de lado quedan, por ejemplo, 2 negras y una blanca. La ficha que está en minoría, la ficha negra que está rodeado de fichas blancas, si ustedes la mueven siguiendo la preferencia, no quiero estar en minoría, se va a sentir incómodo y se va a mover al escaque de al lado. Y cuando pase eso, las fichas que estaban al lado y que ahora están en minoría, se pasan o se mudan de ese barrio. Y lo que muestra Schelling, de manera muy gráfica, es que al final queda un patrón que es idéntico al de barrios segregados, a pesar de que ninguno de las fichitas, ninguno de los individuos lo quiera. Es de nuevo, es la famosa mano invisible, la idea de que ciertos resultados agregados se generan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, depende a qué hora me estáis viendo. Hoy os traigo un vídeo muy... Bueno. Seguimos. Esto tiene que ver entonces con la importancia de las reglas de juego. Esto es una especie como de elaboración de lo previo, ¿sí? Es cierto que la conducta observada es una función de las reglas de juego. La forma de cambiar la conducta no tiene que ver con cambiar el policymaker ni nada por el estilo, sino con cambiar las reglas de juego. Y un punto importante es que muchas de las reglas de juego que nosotros heredamos no han sido creación humana. El ejemplo, de nuevo, un ejemplo con el cual juega a veces Malthus o también Ferguson es, piensen en una institución, piensen en una institución como el matrimonio. El matrimonio es una institución, obviamente, que se puede considerar opresiva, porque obliga, sobre todo a la mujer, no tanto al hombre, al menos cuando yo era chico, ahora supongo yo que han cambiado las cosas, se valoraba más, o digamos, se penalizaba más la conducta desordenada, entre comillas, de la mujer que la del hombre, algo que es, por supuesto, injusto cuando lo analizás racionalmente. Y la pregunta que nos podemos hacer es, esa institución que es claramente opresiva, que es la institución del matrimonio, ¿fue generada ex profeso por un grupo de poder que quería acumular privilegios? Podría ser, pero la respuesta que dan Malthus, o que dan esta escuela, que es increíble en el sentido de que es muy poco intuitiva, es que hay ciertas instituciones que son condición de posibilidad de una comunidad estable, y eso implica que las comunidades que no tienen esas instituciones, ¿qué les pasa? No sobreviven o no prosperan. Sí, básicamente no prosperan o desaparecen. Es una idea muy loca porque la sugerencia de Malthus es que supóngase que se nos libere completamente de el deber. La institución de matrimonio puede ser vista como una institución en la cual vos estás obligado a mantener a tus hijos. Pero supóngase que se nos libere de esa obligación. Ha habido muchos experimentos en ese sentido, ¿no? Y ¿quién va a cuidar a los hijos? Bueno, uno puede decir, los va a cuidar el resto de la comunidad. Si eso ocurre, si el costo de tener hijos desaparece, ¿cuánto es la cantidad óptima de hijos que cada uno puede tener?
Quiera. Bueno, la cantidad que vos quieras, porque, de nuevo, lo que hemos visto antes es que si ustedes quieren tener 1 o 2 hijos es porque son básicamente muy, muy caros. Pero supónganse que se nos libera del costo y ese costo lo paga la comunidad, entonces la cantidad óptima empieza a aumentar muchísimo. Lo que sugiere Malthus es que en las comunidades en donde no existe la restricción del matrimonio, la natalidad empieza a ser tan alta que presiona sobre la cantidad de recursos disponibles. Y cuando ocurre eso, sigue miseria y opresión. Y entonces esas comunidades terminan por desaparecer. Y las que quedan son las que tienen algún tipo de restricción compatibles con lo que se llama la trampa malthusiana. Estas comunidades, de nuevo, no son especialmente más inteligentes, nada por el estilo, sino que, sin saberlo, si ustedes quieren, persiguen o poseen instituciones que son compatibles con la comunidad organizada. Y finalmente lo que encontramos al final del día es que todas las comunidades tienen algún tipo de, Freud lo llamaba el tabú del incesto, es decir, algunas reglas que son arbitrarias, pero que todas limitan la cantidad de hijos que se pueden tener y marcan quién los tiene que mantener, etc. Lo que dice Malthus es que la castidad de la mujer se impuso porque es muy fácil saber quién es la madre de un hijo, pero que es muy difícil saber quién es el padre. ¿Eso se entiende? Sí. Ok, entonces lo que dijo es que, lo que dice básicamente es que el matrimonio resuelve ese problema de información porque te obliga de manera arbitraria y seguramente opresiva a la mujer a la castidad, porque eso garantiza que, quien y finalmente iba a tener que mantenerlo. En fin, eso es la historia convencional. Ok, entonces, esto a mí me parece de nuevo que es muy, muy duro de admitir, a menos que ustedes, o fuera, digamos, del paradigma del orden espontáneo o del amor invisible, porque típicamente, a ver, voy a tratar de explicar un poco mejor. Nuestra especie lo que hace típicamente con estas instituciones es adjudicarles un origen divino. Acá, por ejemplo, está Moisés con las tablas de la ley. ¿Quién escribió supuestamente las tablas de la ley? Dios. Dios. Pero déjenme contarles una historia alternativa. Supóngase que está Moisés, y supóngase que Moisés está adjudicando o está conviviendo durante décadas con el pueblo hebreo, y supóngase también que ese pueblo hebreo hace cosas que están bien y otras que están muy mal. Y supóngase que Moisés es un tipo astuto. Y a medida que pasa el tiempo, Moisés, que es una figura obviamente mitológica, empieza a ver que hay ciertas leyes, entre comillas, es decir, hay ciertas normas que la comunidad, cuando está, digamos, en armonía, cuando no hay grandes problemas, está practicando sin saberlo, sin ser consciente. A medida que pasa el tiempo, esto obviamente que es el resumen de un montón de iteraciones, la mayoría de ellas me temo no muy exitosas, a medida que pasa el tiempo se pueden ir encontrando, sacando a la luz las normas que una comunidad relativamente estable o próspera está practicando sin saberlo. Y una vez que lo hace, entonces, Moisés sube al monte y baja con las tablas de la ley. Y lo que eso significa es que, señores, estas son las normas que hay que seguir. Lo que dice con eso es que el contraste que yo quiero hacer es que en esta concepción... A ver, ¿alguien se acuerda qué decía Descartes con respecto a la tradición? Era mala. Que no. Eso es súper importante que lo retengan, porque la modernidad, que está buenísima, que tiene un montón de cosas buenas, empieza con el gesto cartesiano que dice todo lo que viene de la tradición es un conjunto de doxas, de opiniones que no tienen ningún fundamento. Pero lo que encontramos acá es una segunda tradición que también está inmersa en la modernidad y que es muy importante, según la cual la tradición nos ha legado un conocimiento que obviamente que es muy difícil de entender, pero que es posible que muchas instituciones que no resisten el examen de la razón, como el matrimonio, la castidad femenina o la propiedad privada, como ustedes las analizan racionalmente, como haría Descartes, no le encuentran sentido y quieren reformarlas y quieren hacer una planificación centralizada, esas tradiciones
sugiere esta historia que estoy contando, podrían ser las depositarias de un conocimiento que es importante, aunque no lo sepamos muy bien, para una comunidad estable. Bueno, esta es una idea muy loca o muy difícil de compatibilizar con nuestra herencia moderna, porque nos dice que heredamos leyes o normas que ninguno diseñó racionalmente, pero que son las que permiten, digamos, la vida comunitaria. Muy loco eso. Alguien que analizó esto muchísimo es Jean Piaget. Lo que él analiza es que empieza a observar a los niños, digamos, de jardín, y él encuentra que hay juegos en los cuales los niños participan voluntariamente. Esos chicos, pregunto, ¿saben las reglas del juego? ¿Las conocen? ¿Te las pueden decir? No. No. A ver si puedo explicar esto. Esos pibes, esos chicos, nosotros cuando éramos chicos, siguen reglas sin ser conscientes de que están siguiendo esas reglas. Algo muy parecido a los cachorros del video que en algún momento van a ver. Pero entonces quiere decir que existen ciertas estructuras, ciertas reglas, a ver si se entiende esto, que son la solución de equilibrio de un juego iterado, es decir, de un juego infinito, en donde la gente participa voluntariamente, a pesar de que no es un juego homogéneo en el sentido de que, por supuesto, hay ganadores y perdedores. Y lo que estoy tratando de mostrar acá es que una parte importante de la ciencia social, por ejemplo de la economía, es elucidar, sacar a la luz esas reglas que una comunidad estable está practicando y tratar de entender por qué diablos ocurren. Esto es algo que vamos a ver después con Hayek. Hayek lo dice así, Hayek dice, la curiosa tarea de la economía como ciencia teórica es mostrarle a la gente cuán poco conocen acerca de las instituciones que quieren diseñar. Bueno, igual ahora suena medio raro, para ir más adelante lo puedo explicar un poco mejor. Ok. Y una Profe. pregunta. Sí. Dante primero, Dante primero. Sí. Como quieras, es lo mismo. No, tranqui, arranca. Bueno, iba a preguntar si esto de las reglas tipo aplica al lenguaje y al sistema de precios. Sí, es exactamente lo mismo. Lo que sugiere esta visión es que nosotros estamos siguiendo, ninguno de ustedes o al menos yo, voy a hablar por mí, yo no tengo idea de cuáles son las reglas gramaticales o las ortográficas sí las conozco, pero las gramaticales no tengo idea cuáles son las reglas que estoy siguiendo. Y sin embargo, el conocimiento consciente de esas reglas no es necesario para hablar relativamente correctamente el castellano. Y esto es importante porque quiere decir que el ser humano, o que el conocimiento, digamos, explícito de las reglas que seguimos, no es condición necesaria para el mantenimiento de una sociedad. Así que la respuesta corta es sí. Se ve en el lenguaje, se ve en el sistema de precios, y el papel, digamos, de la ciencia teórica acá es parecido, digamos, con muchas comillas al de Moisés, es decir, de elucidar las reglas o normas que una comunidad relativamente próspera está practicando sin saberlo. ¿Por qué es importante las normas? Porque una vez que vos tenés las leyes, si las vulnerás, ¿qué te pasa? ¿O qué le pasa a tu comunidad? Se castiga. Sí, por eso las leyes, esto igual lo vamos a ver más adelante, las leyes son prohibiciones, en el sentido de que son normas que si las vulnerás, o si las vulnerás demasiadas veces, digamos, el juego se desarma. La gente ya no quiere participar voluntariamente en esa especie como de juego. Esto igual suena medio loco, pero en fin. ¿Hay otra pregunta? Sí, profe, yo te quería consultar esto, sí, como pensando en la regla del juego, entonces Sí. el rol del economista sería de alguna forma hallar o encontrar cuáles son las herramientas analíticas para hallar la certeza o para tener mayor probabilidad de certeza sobre ciertos fenómenos. No sé si hablar de certeza. Lo que hace la economía, por ejemplo, piensen en la restricción presupuestaria, o piensen en una restricción que es súper importante, es la restricción de incentivos. La restricción de incentivos es el premio Nobel 2017, si no recuerdo mal, es súper importante porque ahora nuestra generación puede modelar
el hecho de que ciertas instituciones, o mejor dicho, que si tu institución, la institución que vos estás practicando, vulnera una restricción que es importante, que es la restricción de incentivos, entonces esa institución no es estable. En ese sentido me parece a mí que el papel de la economía, o el papel del economista teórico, es encontrar las leyes o las normas que una comunidad que es estable está practicando sin que los individuos lo tengan que conocer necesariamente. Claro, descifrar cuáles son las relaciones que adoptan, ¿no? Que llevan a esa, como habríamos hecho en el texto anterior, la selección natural, cuáles son, de codificar, Sí. no sé cuáles son los genes que mejor resultan para tal cosa, ¿no? Llevándolo con ese tema de biología. Por ahí con un ejemplo concreto se entienda más. Lo que pasa es que no sé si hay tiempo, pero lo comento simplemente. La razón, digamos, la razón cartesiana nos convence a nosotros que podemos diseñar una sociedad más justa, y eso se intentó muchas veces. Sin embargo, hay cierto consenso, no universal, pero bastante grande, en que las sociedades que intentaron planificar centralmente la economía fracasaron. La pregunta es, ¿por qué? Y lo que hace la economía, o lo que ha hecho en los últimos años, es tratar de encontrar cuáles son las reglas o las normas que son condición de posibilidad de una comunidad que sea estable. Y lo que encuentran es que cuando vos construís una sociedad y no tomas en cuenta la restricción de incentivos, empezás a tener básicamente un montón de problemas que explicarían la caída de estos regímenes de planificación centralizada. No sé si esto vale mucho como una explicación, simplemente si a alguien le interesa, hay papers clásicos de gente como Maskin o Meyerson que tratan de mostrar justamente eso, que... A ver, vamos al espacio. Si estamos en los años 70 u 80, empezó a observarse en el mercado un fenómeno problemático, y es que había un esquema de pago, si vos eras el CEO de una gran empresa, en donde te pagaban una suma fija, muy grande, pero fija, ¿se entiende? Sí. Okay. Y lo que empezaron a observar es que esos CEOs no hacían lo mejor para sus accionistas, gastaban un montón de plata en sustancias prohibidas o en fiestas y ese tipo de cosas, y no se preocupaban demasiado por el futuro de la compañía. Y entonces al mercado, digamos, se le ocurrió generar un esquema de pago distinto, que es el que se usa hoy, que es así. Yo te contrato para que seas el CEO de una empresa multinacional que cotiza con acciones. ¿Cómo diablos alineo tus incentivos con lo de los accionistas que están repartidos alrededor del mundo? Bueno, yo te digo, mira, te contrato y te voy a pagar una parte de tu salario con una opción de comprar las acciones de esta empresa al precio que hoy están dentro de 5 años. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, cuando pasa eso, bajo esas reglas de juego, ¿cuál es tu mejor salida? Trabajar para Que suban las acciones. Trabajar para que suban las acciones. Esto es un ejemplo clásico, típico, de cómo generar, por ejemplo, un mecanismo que sea con incentivo compatible. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Okay. Por supuesto que ese mecanismo tiene 1000 problemas. Por ejemplo, genera más inequidad, a los tipos les pagan o terminan ganando un montón de plata y el Gini se destroza, etcétera, pero básicamente lo que ocurre ahí es que hay un esquema de pagos que puede ser más, o que la razón nos dice que no tiene por qué fallar, pero que fracasa miserablemente, y lo que hace la economía es mostrar que ese esquema de pagos, que pagar una suma alta pero fija, vulnera una restricción básica, que es la restricción de incentivos. Entonces, nada, eso simplemente quiero decir que todo el tiempo el mercado está generando, no por el teórico, sino que lo genera el mercado, entre comillas, un montón de reglas nuevas de instituciones, y lo que hace muchas veces la economía es tratar de explicar o tratar de dar con los principios básicos que están, lo mismo que hacen, digamos, los físicos o los ingenieros con los puentes que sobreviven, que es algo que yo conté la vez pasada. Entonces, mensaje central: muchas instituciones son heredadas, y a diferencia de lo que piensa el racionalista como Descartes, esa herencia podría no ser
completamente arbitraria, sino que podría ser el resumen de las condiciones de posibilidad de la supervivencia comunitaria. Muy loco esto. Esto es algo que yo lamentablemente siempre desprecié hasta que empecé a entenderlo, que a veces se lo llama derecho natural. Es muy loco. Bueno, otras, por supuesto, pueden modificarse. Y como sugerencia, esto lo vamos a ver quizás cuando veamos el tema de la inflación, lo que se desprende de esta corriente de pensamiento es que no hay que preocuparse tanto por quién juega el juego, sino en cuáles son las reglas del juego. Okay. Esto en contra de nuevo de lo que todos sentimos. Todos tenemos la idea de que si nuestro candidato estuviera al mando de la situación, entonces eso modificaría el panorama, pero en contra de lo que nosotros pensamos, la economía, maldición, nos dice otra cosa. Sí, bueno, y algunas cosas de Alchian que yo creo que tampoco expliqué bien es, preguntas, ¿las empresas se adaptan al entorno? No, el entorno te adopta. Perfecto, el entorno, no es necesario asumir que las empresas se adaptan, porque adaptarse implicaría que conozcan cosas que bajo incertidumbre fundamental no pueden conocer. Los empresarios, Samid, ¿conoce cuál es su función de costos o su función de ingresos? No. No tiene idea, son tipos como ustedes y como yo que no saben demasiado del mundo. Entonces, lo que sugiere Alchian es que no es que las empresas, no es necesario asumir que las empresas se adaptan haciendo cálculos locos ni nada por el estilo, sino que el entorno, igual que en las polillas o en las jirafas o en el resto de las especies, adopta a los que tienen las características correctas. Y eso implica que nosotros como teóricos podemos formalizarlas después como si igualaran costo marginal con ingreso marginal, etcétera, etcétera. Eso, por favor, ténganlo muy en cuenta. Alchian afirma que los empresarios se comportan por azar. Esto lo vimos la vez pasada. No, pero que No. podría. O sea, Lo que dice, digo, ningún No, empresario pero que tira sí. monedas. ¿Cómo? No, pero que es imposible distinguirlos de las... Sí, exacto. Es un punto medio sutil que yo a veces no explico bien, pero Alchian no dice que los empresarios se comportan pidiendo una moneda ni nada por el estilo, sino que nosotros, como teóricos, no podemos distinguir la conducta observada de la conducta azarosa. Si nosotros pudiéramos distinguir eso, nos haríamos ricos. ¿Se entiende por qué? Porque entenderíamos cómo funciona el mundo. Sí, más específicamente porque si yo les muestro, no sé, las 100 empresas, o les doy un pool de 100 empresas, y les pregunto, señores, ¿cuáles de estas van a tener mayores retornos en el futuro? Si ustedes pudieran responder a esa pregunta, ¿se entiende que serían ricos? Sí, sí. Bueno, la economía tiene un mensaje horrible y es que no va a ocurrir. Es decir, que esto lo vamos a ver con la hipótesis de mercados eficientes. No hay cero información en las series. Bueno, eso igual es medio feo verlo ahora. Pero bueno, básicamente la conducta empresarial es indistinguible para el teórico del azar. Otro punto, miren el video de la falacia del superviviente. Es muy importante porque la muestra que nosotros tenemos es súper sesgada como economistas. Nosotros vemos las empresas que sobreviven. Por ejemplo, si toman una muestra de las empresas argentinas, van a ver que tienen tasas de retornos muy altas. Bueno, eso, en fin, entiendan por favor la falacia del superviviente porque es muy importante. Una cosa que quiero decir que es poco popular es que hay que entregar la actividad 1. Mírenla por favor porque hice un cambio mínimo a última hora, así que mírenla, ¿sí? Bueno, tres cosas que, se tienen que ir del curso con tres cosas en la cabeza: confirmation bias, la falacia del superviviente, por favor eso sépanlo, y después un desvío que vamos a ver más adelante que se llama hindsight bias, que es importante para entender por qué tanta gente, tantos economistas piensan cosas como que la convertibilidad era obvio que iba a caer, o que era obvio que iba a haber una crisis financiera en el 2007, 2008, para entender eso, para entender por qué tantos economistas o tantas personas piensan que esas son cosas predecibles, hay que entender hindsight bias. Entonces, nota al pie, aprendan por favor a trabajar con estos desvíos cognitivos, sobre todo porque ustedes o yo tenemos estos problemitas, así decirlo. Bueno,
paso por alto esto. Y último tema, y después comento algo del texto, si no me van a matar. Vayan viendo, por favor, de a poco este triple isomorfismo. ¿Cómo funciona la ciencia? Los científicos son entidades superpoderosas que saben lo que va a funcionar. Un ensayo de error. Si el falibrismo tiene razón, si los científicos son personas como nosotros, la ciencia funciona básicamente por ensayo y error, y el resultado es increíble. ¿Cómo funciona la naturaleza? Bueno, si Darwin tiene razón, la naturaleza funciona por ensayo y error, y el resultado es increíble. Y si la economía ortodoxa tiene razón, el mercado también funciona por ensayo y error. El resultado es indistinguible del que haría un diseñador inteligente. Esto es un marco común que yo creo que es importante entender para entender básicamente la ortodoxia actual. Bla, 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 bla. Bueno. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Porque tuve algunas dudas con el trabajo. Sí. Sí, decime. Este comportamiento de prueba y error, ¿supone racionalidad al igual que el de adaptación? No necesariamente. Individuos tontos, de hecho vos podés meter variables dummies en un modelo computacional de maximización y obtenés una... Esto es importante. El resultado es independiente de la racionalidad individual. Es un predicado del sistema, no es un predicado de los individuos. ¿Se entendió? Sí. ¿Sabe por qué me pregunto? Porque encontré esta cosa. Supóngase un empresario exitoso que se adapta porque está innovando. Bueno, tiene un mecanismo de prueba de error. Pero también puede decir, che, puedo imitar a tal empresa. Ahí estoy aplicando racionalidad porque yo no voy a obtener el beneficio que quiero porque no puedo hacer las cuentas, pero sí veo que si imito el comportamiento de aquella empresa, aplicando la razón, puedo lograr sobrevivir dentro de este mundo aleatorio. Entonces, ahí entré en una disyuntiva. Bien, ¿Es racional o no? Entonces, por eso. Sí, no, lo que pasa es que en economía, típicamente la conducta racional es la conducta maximizadora, es el estrecho cálculo maximizador que aparece en los modelitos. ¿Se entiende? Lo que yo quería transmitir es que ningún economista de estos piensa que ese sea un intento de describir el individuo, sino que eso es el resultado final de cierto sistema, de cierto entorno competitivo. Igual que en las polillas, igual que en el resto de las especies. Obviamente que una vez que vos entendés eso, los empresarios no se comportan por azar, imitan, tratan de sobrevivir como lo harías vos en ese contexto. Pero es difícil llamar a eso racional en el sentido de maximización del beneficio. Ah, ok, entonces ¿Entendió? yo tengo que tomar lo que es racional en tema de maximización de beneficios. Pero, sí, alejado de los beneficios positivos, ¿no? Alejado de eso. A ver, es lo que vos te enseñaron o te van a enseñar en un montón de materias de economía, es decir, a veces se llama TDR, la teoría de decisión racional, donde hay un individuo que tiene preferencias completas, transitivas y continuas, que maximiza. Pero bueno, eso obviamente, si vos lo tomás como un intento de describir al individuo, no tiene sentido, porque es una locura. Hay que interpretarlo, sugiero, como una máquina predictiva para ver cuál es la respuesta óptima frente a un cambio en el entorno. ¿Por qué? Porque la economía parte de suponer que la conducta observada es una función de ¿qué? De la regla del juego. Sí, o sea, del entorno, de la regla de juego. Y cuando cambia la regla de juego, cambia la conducta observada óptima, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces comento dos cosas de esta conferencia Nobel. Es del 76, y lo que me parece importante es, lo que hace Friedman acá es una especie como de continuación del texto del F53. Lo que él dice es, fíjense señores que la economía como ciencia funciona igual que el resto de las ciencias, igual que la biología y igual que la física. Si la física y la biología son objetivas, no tiene nada que ver con que los científicos naturales, digamos, sean más objetivos, ni con el objeto de estudio, ni nada por el estilo, sino que el conocimiento biológico o físico, pregunto, es un conjunto de verdades certeras
No. No, es un conocimiento falible. De nuevo, acá lo que está haciendo Friedman es sacando las consecuencias de su raigambre falibilista. A ver, esto lo comento porque, de nuevo, en comentarios de pasillo, ustedes van a escuchar, o al menos en el CBC me acuerdo que están las ciencias naturales por un lado, y después están las ciencias sociales. Y que las ciencias naturales son ciencias objetivas, en donde se alcanza un conocimiento verdadero, sobre la base de, por ejemplo, experimentos, y que en la economía o en las ciencias sociales no se puede alcanzar un conocimiento certero, sino que lo que hay son teorías explicativas o interpretativas. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Okay. Lo que va a decir Friedman es, esta concepción está mal, no por su visión acerca de las ciencias sociales, sino porque las ciencias naturales son tan conjeturales como las ciencias sociales. Esto entonces es importante retenerlo, y porque si ustedes entienden esto, entienden, me creo yo, el concepto de cambio teórico que Friedman está tratando de mostrar. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En los 60 o 70, el economista ortodoxo promedio, pregunto, ¿era keynesiano, era austríaco, era marxista? Adivinen. Era keynesiano. Esto es importante que se entienda porque en los años 60 o 70 la ortodoxia era keynesiana. Y cuando Friedman escribe esto, eso ha cambiado. Friedman está mostrando el pasaje de nuestra disciplina desde el keynesianismo a un consenso que es muy distinto, que es el consenso actual. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Okay. Y lo que quiere mostrar es que ese cambio teórico obedece a razones empíricas. Bueno, eso es un poco lo que sugiero que le prestan atención al punto de Friedman. Voy a hacer un par de comentarios. Primero, noten que el Friedman del 53 se refiere a la micro. Lo que está haciendo ahí es criticando las teorías de competencia imperfecta, porque dice esas teorías no tienen ninguna predicción. Pero Friedman 2 está haciendo algo muy distinto. Está criticando lo que Friedman llama la clase correcta de teorías. ¿Por qué? Porque Friedman dice el keynesianismo es la clase correcta de teoría. ¿Por qué, pregunto? ¿Qué tiene el keynesianismo de valioso? Y pudo explicar bien. No. Que es refutable. No. Sí, básicamente tiene predicciones. ¿Se entendió eso? A ver. Sí. La estática comparativa que ustedes ven en macro 1 y a veces en cursos medio antiguos de macro 2, esa estática comparativa es un ejemplo de predicción, es el valor esperado de una variable cuando cambia otra. Es decir, que si cambia una variable, el valor esperado de la otra va a cambiar. Eso es una predicción. Y esto es importante que se entienda. El keynesianismo se impuso por méritos científicos, es decir, por méritos empíricos, porque es un cuerpo teórico increíblemente interesante que te permite lanzar predicciones. Y lo que está diciendo acá Friedman es que si la teoría keynesiana era la clase correcta de teoría, ¿por qué diablo se cambió? Porque había una que la explicaba mejor. Sí, básicamente porque esa teoría keynesiana que lanzaba predicciones empezó a encontrar anomalías. Cuando aparece una anomalía, nadie abandona ese marco teórico. O se empiezan a tejer hipótesis auxiliares o hipótesis ad hoc para tratar de articular ese marco teórico con la experiencia. Pero si surge una teoría alternativa que es capaz de explicar esos fenómenos de manera más sencilla, entonces acontece un cambio teórico. Ese cambio a veces se lo conoce como revolución. Un ejemplo típico de cambio teórico en ciencia es, fíjense cómo veíamos el mundo hace algunos siglos. En el siglo XVI o XVII todavía era muy razonable verlo así. Este es el mundo en el cual la Tierra está en el centro. A veces lo llama teoría tolemaica. La teoría tolemaica es un conjunto de modelos, como este modelito que aparece acá. Y lo que tienen en común, lo que te hace a vos llamarte un astrónomo tolemaico, es que en tus modelitos, ¿a quién tenés que poner en el centro del sistema? A la Tierra. A la Tierra. Y unos años después apareció este segundo modelo.
La teoría copernicana es un conjunto de modelos, pero tiene un supuesto muy distinto. ¿Quién diablos está en el centro del sistema si vos sos un teórico copernicano? El Sol. El Sol. Y una pregunta importante es, ¿cómo es posible que personas limitadas como nosotros hayan podido hacer este cambio teórico? ¿Por qué antes modelábamos el universo suponiendo que la Tierra está en el medio y hoy lo modelamos suponiendo que el Sol está en el medio? Pregunta, ¿somos mucho más vivos que los tolemaicos? No. No. El modelo copernicano no tiene problemas. Sí, tiene. Sí, lo tiene. Está lleno de problemas, igual que la teoría ortodoxa actual, está lleno de problemas, pero sin embargo hubo un cambio teórico, y esto es importante. Lo explico en 5 minutos, así que lo voy a explicar muy mal, pero para que tengan una idea. Supónganse que nosotros somos astrónomos tolemaicos. Si yo les pregunto, señores, la Tierra se mueve, ¿ustedes qué van a decir? Falso. Que falso, no solamente van a decir que es falso, sino que van a decir, es una tontería pensar que la Tierra se mueva, chabón, porque si la Tierra se moviera, ¿cómo no nos damos cuenta? ¿Se entiende? Pero además, sí, esto también es importante. Supongamos que, como dicen estos copernicanos que están locos, la Tierra se moviera. Si la Tierra está en este punto, no lo puedo señalar, si la Tierra está en un punto de la órbita, nosotros veríamos ciertas formas en las constelaciones, pero cuando haya un cambio en la órbita de la Tierra, las constelaciones van a cambiar. Y lo que es esto se llama problema del paralaje estelar. Y la pregunta es, ¿las constelaciones cambian a lo largo del año? Bueno, hoy ya no miramos mucho el cielo, pero las constelaciones no cambian. Y eso quiere decir que el modelo copernicano, nosotros somos tolemaicos, no se olviden, es manifiestamente absurdo, es una tontería. Nosotros consideramos científicos a estos chabones copernicanos. No. No, son tipos que están muy confundidos, etcétera, etcétera. Obviamente que nuestro marco teórico, el marco teórico tolemaico, funciona bastante bien, porque nos permite anticipar un montón de eclipses. Algunos eclipses se nos escapan, pero otros los podemos explicar bien. El marco teórico alternativo también se acepta por razones que a nosotros nos parecen oscuras, y nosotros en el fondo los despreciamos, quizás porque tiene una visión del mundo que es absurda. Pero supónganse que el marco copernicano de pronto diga algo así. La semana que viene va a haber un eclipse de sol. Y supónganse que nosotros, haciendo los cálculos correspondientes, encontramos que no se va a producir un eclipse de sol. Nos reímos, qué sé yo cuánto, nos burlamos de estos ingenuos, pero pasa la semana y el maldito eclipse de sol ocurre. ¿Qué harían ustedes? ¿Se cambian a la teoría copernicana? ¿Dicen, he desperdiciado mi vida? Le exigiría más. Bueno, en principio lo que pasa es que no se abandona el marco teórico ante la evidencia contraria. Lo que ocurre, siempre se puede argumentar con una hipótesis ad hoc o una hipótesis auxiliar para acomodar la evidencia y mostrar que es compatible con nuestro marco conceptual. ¿Por qué pasa eso? No porque seamos tontos, sino porque comprometernos con el marco alternativo sería imaginar cosas que para nosotros son inimaginables, como por ejemplo que la Tierra se mueve. Entonces, típicamente lo que ocurre ante la evidencia disconfirmatoria es se salva, digamos, con hipótesis ad hoc u auxiliares. Y seguimos felices con nuestro marco teórico. Pero también lo que ocurre es que los más jóvenes de ustedes, de pronto, se van a ir con el grupo de copernicanos. Típicamente son los más jóvenes. Esto lo dice Kuhn muchas veces, y es que, y también pasó con el keynesianismo. Esto es una cita, Samuelson dice, cuando apareció Keynes, hubo una fiebre, pero solamente atacó a los más jóvenes. ¿Por qué son los más jóvenes los que pueden hacer el cambio teórico? Porque no se pasaron una vida atados a una forma de pensar y es más fácil. Sí, básicamente después de los 30 o 35 años, olvídense de cambiar de marco teórico, es muy difícil.
Ok, entonces, este es una especie como de esquema caricaturesco que explica el cambio teórico. Está motivado por razones empíricas, pero no está determinado por razones empíricas, porque siempre es posible acomodar recuerdo en la evidencia desconfirmatoria para hacerlo coincidir con el marco teórico. Pero lo que va ocurriendo con el tiempo es que las jóvenes generaciones las jóvenes generaciones, por así decirlo, son los portadores de la revolución o del cambio teórico. Esto es importante que se entienda, porque de nuevo, en los 70 la ortodoxia era keynesiana, y un montón de economistas brillantes que participaron de ese movimiento teórico, es imposible que acepten la nueva ortodoxia. Esto es también bastante importante retenerlo porque hay figuras centrales de nuestra disciplina que siguen siendo keynesianas. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ok. Entonces, nada, esquema básico de cómo cambia, cómo es el cambio teórico. Esto lo vamos a ver más adelante. Se llama revolución, primero keynesiana, después contrarrevolución de perspectivas racionales, y es súper importante. Esto obviamente puede estar todo mal, pero es importante para entender lo que tiene en la cabeza gente como Lucas o los últimos premios Nobel. Es importante entender esto. Okay. Y todo empieza, como ustedes se imaginan, con la curva de Phillips. Este es el episodio que elige Friedman para comentar este cambio teórico. ¿Por qué? Porque típicamente la curva de Phillips, al comienzo, esto es un raconto histórico, ustedes vieron seguramente en Macro 1, en la historia del pensamiento, la curva de Phillips al principio fue una especie como de confirmación de la teoría keynesiana. Les recuerdo, la curva de Phillips es la relación inversa entre niveles de inflación y niveles de desempleo. Y detrás de la curva de Phillips está esta idea que comentamos alguna vez, de que el mundo es un mecanismo estable y podemos nosotros obtener resultados deseables. ¿Qué quiero decir con esto? Miren cómo era el mundo de nuestra disciplina hace algunos años. Les voy a mostrar esto. Este es el mundo de la curva de Phillips. Imagínense que esta fuera una relación estable. Cuando digo estable, quiere decir que soporta o que puede ser utilizada con fines de política económica. ¿Eso se entendió? Sí. Ok. Imagínense que ustedes, que estamos en los años 70, el mundo es mucho más lindo que ahora porque fíjense qué podemos hacer nosotros como economistas. Imagínense que tenemos un nivel de desempleo del 10%. ¿Está bueno eso? Es mucho. ¿No? Es mucho desempleo, y nosotros queremos mejorar el mundo que está allá afuera, como dijimos alguna vez, y entonces viene el economista y te dice, mirá, vos podés bajar el desempleo, pero el costo de eso es tener un nivel de inflación mayor. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ok, entonces, esto de nuevo es un mundo hermoso, es el mundo en el cual nosotros como economistas podíamos mejorar el mundo que está allá afuera haciendo o recomendando política monetaria y fiscal expansiva para generar un menor nivel de desempleo. Y obviamente hay un costo a pagar que es un nivel de inflación mayor. Esto es importante que se entienda porque es algo que, si la economía ortodoxa actual está bien, es algo que no se puede hacer. Y sin embargo, era algo realmente muy, pero muy lindo, porque haciendo de nuevo política monetaria o fiscal expansiva, había formas de mejorar el mundo que está allá afuera. Y bueno, obviamente cuando ustedes ven esto, el policymaker, ¿cómo está? ¿Contento o triste? Y contento. Está muy contento por razones obvias porque puede generar una mejora gastando dinero, lo cual está buenísimo. Friedman, ¿cómo está? Pensante. Está pensativo, está preocupado porque lo que él dice es que hay razones teóricas dentro de la ortodoxia para pensar que esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en la ortodoxia, recuerden, está la idea de que la conducta observada obedece a ¿qué? Incentivos. Regla de juego, perdón. Y básicamente las reglas del juego. Alguna vez comenté el impuesto a las ventanas, que es básicamente la misma idea. Supónganse que ustedes quieren mejorar la recaudación y ven una
regularidad empírica entre riqueza y cantidad de ventanas. Alguien podría decir, bueno, metámosle un impuesto a las ventanas, porque va a ser un impuesto progresivo, va a taxar más a los que más tienen, pero los individuos se van a quedar pasivos mirando como ustedes le ponen un impuesto a las ventanas. No. No, van a reaccionar, y esto es algo importante que se entienda, porque quizás cuando nosotros queremos mejorar el mundo que está allá afuera y cambiamos las reglas del juego, hay una respuesta que habría que tener en cuenta, sugiero, en los cálculos para mejorar el mundo que está allá afuera. Lo que pasó acá es básicamente que la conducta óptima frente a este cambio de reglas del juego es, obviamente, tapiar las ventanas, y el resultado final de esa medida, que estaba basada en buenas intenciones, fue peor que la situación previa. De ahí viene el dicho de Friedman, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, porque la gente que quiso poner este impuesto tenía buenas intenciones, que era una taxación progresiva, y lo que terminó obteniendo es gente viviendo en peores condiciones que antes. Bueno, y otro antecedente es la sociedad igualitaria. Esto ustedes también lo pueden deducir. Este es Condorcet. Condorcet es un genio, es uno de los matemáticos más brillantes, y Condorcet lo que encuentra es que Condorcet fue uno de los primeros, si no recuerdo mal, que empezó a ver estadísticas en Inglaterra. Y lo que él encontró es que siempre había cierto, pónganle un 10% de desempleo, y cuando estabas desempleado estabas muy mal porque no tenías dinero, ni seguridad social, ni nada por el estilo, y un 90% de gente que estaba empleada, y esto era una relación dinámica. Entonces Condorcet empezó a pensar, ¿por qué diablos no generamos una sociedad igualitaria? ¿Por qué no le ponemos un impuesto bastante pequeño a la gente que está en condición de trabajar para poder darle ingresos idénticos a los que tendría si trabajara a este 10%? ¿Qué le responderían ustedes a Condorcet, que es un genio, con respecto a esa idea de que podemos generar una sociedad igualitaria? Va a haber incentivos para trabajar. ¿No? Y entonces esa es exactamente la respuesta que le da Malthus en el Tratado acerca de la población. Lo que él dice, Condorcet, cuando vos quieras explotar esta regularidad empírica para mejorar el mundo que está allá afuera, la regularidad se va a desarmar. Y esto es súper importante porque es el núcleo de la crítica de Lucas. Nosotros vemos regularidades allá afuera, y cuando suponemos que son estables, es decir, que las podemos usar para mejorar la realidad, la regularidad se desarma. Fue exactamente lo que pasó con la curva de Phillips. Bueno, una nota de color: si ustedes van a Perú van a ver que las casas están así. ¿Por qué las casas en Perú están sin terminar? Antes capaz había mejores incentivos a la construcción y ahora no. Bueno, puede ser. Yo lo que escuché es que hay un impuesto a final de obra, es decir, que si vos terminás tu casa, te cobran un impuesto. Entonces, lo óptimo ahí es dejarla sin terminar. ¿Se entendió? Sí. El legislador que planificó este impuesto, ¿quería realmente este resultado? No. No, pero de nuevo es la consecuencia inesperada de mejorar el mundo que está allá afuera sin tener en cuenta los incentivos que vos generás. Bueno, algo parecido pasó con la ley de alquiler de esa casa en muy poquito tiempo, etcétera, etcétera. En fin, entonces, esta versión empírica fue tomada como una versión causal y estable, es decir, que vos podías utilizarla para mejorar el mundo que está allá afuera, y obviamente que el policymaker está súper contento por razones obvias, Friedman está preocupado, y esto es lo que empezó a pasar. Fíjense el eje vertical. Tenemos deflación y después tenemos 6%, estamos en los 50 a los 60. Después, la curva de Phillips empieza no en -1, no en deflación, sino en 0. Después hay que poner acá en el eje del 3 al 9. ¿Alguien ve qué está pasando acá? Se está rompiendo. ¿Qué está pasando con la curva de Phillips? O sea, no está pudiendo predecir. A ver, lo que está ocurriendo acá es que la curva de Phillips se está desplazando hacia arriba. ¿Esto se entiende? Fíjense los ejes. Empezamos en -1 y a medida que pasa el tiempo, el eje inferior empieza a ser cada vez más alto y la inflación empieza a aumentar. ¿Se entendió eso? Sí. Como que cambia la pendiente, ¿no? Okay. Sí, la curva de, esto ustedes lo van a ver o lo vieron, como que la curva de Phillips se desplaza hacia arriba. Y esto implica, teóricamente, que la curva de Phillips, entre comillas, de largo plazo, es vertical. Esto, de nuevo, lo tendría que explicar un poco mejor la clase que viene, me parece, o por ahí en el repaso, pero lo que quiere decir eso es que
Imagínense una curva de Phillips vertical. ¿Hay alguna relación de largo plazo entre la tasa de inflación y el desempleo? No. No. Y esto es lo que implica, esto es lo que a veces se conoce en la literatura como la tasa natural de desempleo, que no es un número, sino que es la tasa que obedece a factores reales, por ejemplo, a factores institucionales, a las reglas de juego que priman en esa sociedad. Y lo que trata de mostrar Friedman es que hay razones teóricas fuertes para predecir que no hay ninguna relación entre algo nominal, como es la tasa de inflación, y algo real, como es el nivel de empleo. Bueno, lamento no tener más tiempo para explicar esto un poco mejor, pero simplemente lo que quiero decir es que tenemos el viejo esquema de cambio teórico. Hay una teoría, que es la teoría keynesiana, que predice que va a ocurrir cierto fenómeno, y tenemos una teoría monetarista que predice que va a pasar de fenómeno contrario. Y lo que termina ocurriendo es lo que la segunda teoría anticipa. Eso implica que todos los economistas keynesianos se transforman de un día para el otro en economistas monetaristas. No. No, implica que la ciencia cambia, no los científicos. Y esto, de nuevo, es importante que se entienda que lo que llamamos ortodoxia es una función de la comunidad, no es una función tanto de los individuos. Igual, nada, por ahí suena medio raro. Bueno, termino con esto, porque me parece que les sirve para leer el texto. O sea, ¿vieron que en los 70 hubo inflación a nivel mundial? ¿Por qué hubo inflación a nivel mundial? Crisis del petróleo. ¿Cómo? Crisis del petróleo. Crisis del petróleo. Bueno, esto es lo que a mí también me enseñaron lo mismo, pero no es lo que está diciendo Friedman. Friedman está diciendo que la inflación de los 70 es básicamente por Keynes, entre comillas, ¿no? Esto igual suena medio loco, pero lo voy a tratar de explicar mejor por ahí el año que viene. Acá está el profesor Hippie, que es el que nos enseñó en el CBC, y lo que dice es que la inflación aumentó a causa del shock petrolero. Esta es una vieja teoría, muy loca a mi entender, que es la teoría de la inflación por costos. Es la idea de que un cambio en los costos impacta en la tasa de inflación. Espero que se vea que esto es incompatible con la teoría económica. ¿Se entiende? ¿Incompatible por qué? Bueno, igual, porque cuando aumenta un precio, es muy difícil que explicar un aumento en una tasa por un precio. Y además hay efectos de sustitución, etc. Igual el argumento de Friedman es que el shock petrolero fue mundial y hubo algunas economías en donde no hubo inflación. Entonces esto sugiero ahora, déjeme sugerirlo nada más porque por razones de tiempo, pero quizás la teoría de inflación de costos sea un viejo resabio de los años 70. No me crean, por favor, hasta no ver la evidencia, pero sugiero eso simplemente. Acá lo que Friedman dice con esta hipótesis es que que fue un efecto de una sola vez y no se puede explicar una tasa de inflación por un efecto una única vez. Necesitas, obviamente, complicar tu esquema teórico, por ejemplo, con mecanismos de propagación. A veces acá se usa puja distributiva y ese tipo de cosas que son muy heterodoxas, ¿no? Bueno, y muestra que después del shock petrolero, la inflación tanto en Alemania y Japón bajó. ¿Esto es compatible con la teoría de inflación por costos? No. No. ¿Qué haces? Y bueno, qué sé yo. Si vos querés seguir creciendo en la teoría de inflación por costos, tenés que decir, bueno, por ahí Alemania y Japón son países particulares, qué sé yo, lo podés hacer, como lo podés hacer si sos tolemaico y querés defender tu marco teórico, pero cada vez tenés que complicar ese marco conceptual y, de nuevo, si aparece una teoría alternativa que de manera más sencilla o más simple engloba ese fenómeno, entonces me temo que hay un cambio teórico. Bueno, esto lo podemos ver. Termino acá. Recuerden, por favor, que este texto es, o mírenlo como un caso de aplicación de las herramientas popperianas. Presten atención a si hay diferencias en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ya saben la respuesta, pero presten atención. Y sugiero que revisen estas
cosas que nos han enseñado a todos porque podrían estar mal. Dejo un espacio, como siempre, para preguntas o cosas que haya explicado muy mal. Disculpa, Diego, una consulta más administrativa. Sí. Te escuchaba recién diciendo que lo seguíamos la clase que viene y a la vez lo de la actividad para la clase que viene. Supuestamente el miércoles que viene era el parcial. Ah, sí, es el parcial. Es el parcial. No, yo me refería a la clase de repaso. Es que no hay clase de repaso. Igual esto yo le dedico un poco de la cuarta parte porque justo vivimos en un país donde hay inflación y entonces para colaborar al debate general me parece importante que conozcamos todos o discutamos la teoría ortodoxa actual acerca de las causas de la inflación. Simplemente menciono que la causa de la inflación no es por costos y la ortodoxia actual está bien, sino que tiene que ver con un fenómeno monetario fiscal que tenemos que explicar. Pero si esa teoría está bien, ya no podemos decir que la inflación sea causada por costos. Así que, digo, para responder tu pregunta administrativa, sugiero que leas el texto con la guía de lectura, al lado de esa guía de lectura. Recuerden que no hay que entregarla, pero fíjense si pueden responder las preguntas, y el sábado, mañana o pasado, fíjense en la página que voy a poner bien el link para la reunión del sábado, que recuerden que es optativa. Si tienen dudas con respecto al texto, ese día me pueden preguntar. Perfecto, gracias. Diego, perdón, dos cosas. Entonces, el parcial del miércoles es multiple choice y a desarrollar. Son los... Sí, es multiple choice y a desarrollar. Recuerden que yo me fijo en la parte de desarrollar. El choice, obviamente lo corrijo, tiene una ponderación creo que del 0,25 en la nota final, en la nota global del parcial, pero me parece a mí que lo que está bueno de eso es que les da un feedback de cómo les fue. Perfecto. Y respecto a la clase del sábado, bueno, yo no sé si va a poder estar, pero no sé si la podría subir rápido. Obvio, sí, Bueno, sí, la grabo. Gracias. Sí. No, está bien. Perdón, Diego, están preguntando sobre el punto bonus en el chat. Punto bonus, va a haber 2 puntos bonus. Antes era obligatorio para la gente que le iba muy bien en los exámenes, pero ahora ya no lo hago. Así que, digo, no traten de igual que les vaya bien. Pero, el punto bonus suma hasta un punto a la calificación final de la materia. ¿Se entendió? Es optativo. ¿Cómo se suma? Bueno, cuando termina la materia, suponete que te haya quedado de promedio un 6, un excelente punto bonus, te queda 7 de nota final. Sí, pero... No entendí, perdón. ¿Cómo se consigue? Haciendo un buen punto bonus. El punto bonus lo voy a subir después del examen, seguramente. Va a estar colgado en la página. Son preguntas bastante abiertas que yo no sé si yo sabría contestar, pero nada, mírenlas. Es un poco largo, pero qué sé yo, si tienen tiempo y ganas lo pueden hacer y se ganan un punto bonus. ¿Y hay un límite de tiempo para entregar el punto bonus? ¿O? Sí, pero suelo ser generoso con o sea, no es que se los pido un día para el otro. Tienen 10 días, ponele, para hacerlo. Perfecto. Disculpa, respecto a la actividad, ¿cómo es con nota o es parte de la No, la actividad es condición necesaria para presentarse al examen. A mí me gusta leer las actividades porque no son preguntas que sean cerradas. Así que nada, háganla. Pero no es con nota. Nota al pie. Cuando yo veo una muy buena actividad, a mí eso me predispone a veces a favor del alumno. Pero eso supongo que le pasa a todos los profesores, pero eso ya lo deben saber. ¿Y hasta qué horario se puede entregar la actividad? ¿Es posparcial? Sí, hasta las 23:59 lo pueden entregar. Perfecto. Perdón, entonces, ¿qué día se entrega esta actividad 1? El 12. Sí, el 12 hasta las 23:59. No es difícil, yo creo que si más o menos vinieron leyendo los textos, la pueden hacer ahora o mañana y van a ver que no es, o al menos a mí no me parece que no es difícil. Son 4 puntos
y mucha gente le hacen una carilla, pero tienen hasta 2 carillas si quieren usar. A mí me parece que no son difíciles y además son puntos que están relacionados con los que entran en el examen, así que los pueden mirar. Digo, les va a servir para el examen. Y entonces, si esto es condición necesaria para presentarse al parcial, lo que no es obligatorio, entonces sería la guía de Friedman 2. Eso es lo no Sí, la guía de obligatorio, Friedman 2 no digamos. es obligatoria. Perfecto, gracias. Yo tengo una pregunta, porque Dale. esta clase que hablaste mucho sobre el lenguaje, me hizo acordar que en los videos del ayudante nos había dicho que te preguntemos sobre, no me acuerdo si era tu opinión o sobre un debate que se estaba dando con el lenguaje inclusivo, que era muy interesante, me generó curiosidad. No sé, la verdad es que todavía no vi. No, hasta donde yo entiendo, pero esto por favor tómelo con muchas pinzas porque la verdad es que no sé si entiendo bien, pero lo que yo entiendo es que la idea es, muchos piensan que el lenguaje ha sido creado o ha sido diseñado por una entidad con fines, por ejemplo, de opresión o lo que sea, pero no es la teoría que se sigue ni de Adam Smith ni de esta corriente que estamos evaluando. En esta corriente lo que dice es que las reglas del lenguaje emergen a espaldas de personas como ustedes o como yo. Y si esta teoría está bien, el lenguaje no se puede modificar de manera voluntaria. ¿Se entiende? Para decirlo de manera un poco más paradójica. Pregunto, ¿el lenguaje cambia? Sí. Sí. ¿Cambia por el diseño racional o consciente de los individuos? No. No. Muchas veces, ustedes son muy jóvenes, pero muchas veces se han hecho intentos por racionalizar el lenguaje, porque si ustedes lo piensan, ¿para qué diablos sirve la H? ¿Alguien sabe? Para nada. Para nada. ¿Por qué? ¿Cuántos tiempos verbales hay en castellano? No tengo idea, pero muchos más de los que necesitamos. Muchos lenguajes de pueblos prósperos tienen 3 o 4 tiempos verbales y con eso pueden vivir, digamos, bien. ¿Por qué diablos nosotros tenemos tantos tiempos verbales que no se saben para qué sirven? Digo, cuando nosotros observamos estas particularidades, aparecen siempre grupos que dicen, ¿por qué no, es el gesto cartesiano típico, ¿por qué no generar ex profeso un lenguaje racionalmente diseñado? Hubo muchos, el ejemplo que ustedes seguramente conocen es el del Esperanto. El Esperanto es eso, es un intento de diseñar un lenguaje que deje de tener las particularidades odiosas que tienen los lenguajes naturales y que sea un lenguaje más sencillo, etcétera, etcétera. ¿Alguno de ustedes habla Esperanto? No. No, bueno, pero lo que quiero sugerir es que es posible que los fenómenos sociales no se puedan digitar desde una planificación centralizada, ni el lenguaje, ni, sugiero simplemente por ahora, tampoco la economía. No sé si eso se refería con el lenguaje inclusivo, pero el lenguaje inclusivo parte de una teoría distinta, parte de la idea de que los fenómenos sociales han sido creados o son producto de ciertos grupos de poder y por lo tanto, si vos tomás las medidas adecuadas, podés modificarlo para beneficio o lo que sea. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Okay. Digo, si la teoría que estamos evaluando es correcta, eso no va a ocurrir. Hay que ver qué pasa. Eso. No le estás dando mucha esperanza a la E. No, que simplemente, a ver, si vos estás dispuesto a generar, por ejemplo, bajo ciertos regímenes que son típicamente muy dictatoriales, vos podés obligar a la gente a... ¿Se le cortó mi solo? No, se cortó en general. Ah, ok. No se escucha. ¿no? Se cortó todo. Volvió. Ahora se cortó, ¿no? Es como Sí, que vas y profe, se venís. cortó. Sí, bueno, la verdad es que no sé bien a qué se refiere. Me parece que ya se puso fin a la clase.